Hola, soy Alberto Espejel Espinosa, profesor de Ciencia Política en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de la UNAM. Quiero hablarles de un tema importante en la actual coyuntura en la cual nos encontramos. Me refiero a la situación de vulnerabilidad que se vive en las cárceles de México. La población penitenciaria es un sector vulnerable ante las deficiencias en las capacidades estatales en materia de seguridad. Por ello, en primera instancia quisiera comentar la situación que guardan los penales de nuestro país. Existen diversos problemas, sin duda alguna, pero inicio con el relativo a la sobrepoblación. La mayoría de las cárceles en México se encuentran sobresaturadas. De hecho, el 34% de los penales estatales tienen problemas de sobrepoblación y el 44% padece hacinamiento. Al respecto, no olvidemos que ambos fenómenos están vinculados al endurecimiento punitivo que ha vivido México en los últimos sexenios. En segundo lugar, se encuentran las malas condiciones de infraestructura. Por ejemplo, existen deficiencias en las condiciones materiales, de equipamiento e higiene de las áreas de dormitorios en 70% de los penales estatales, sumado a la insuficiencia de personal de seguridad y custodia en el 80% de ellos, así como deficiencias en las condiciones materiales y de higiene de las áreas médicas del 50% de estos penales estatales. En el plano federal, el panorama no es halagador, ya que en 20 de los 24 centros federales se ha documentado la insuficiencia de personal. En tercer lugar, y no por ello menos importante, se encuentran las deficiencias en términos de la atención a internos con requerimientos específicos, tales como mujeres, personas adultas mayores, niñas y niños, indígenas, personas con discapacidad, personas con VIH o con adicciones, entre otras. Por mencionar un ejemplo, el 70% de los penales estatales no cuenta con programas para la prevención de adicciones y desintoxicación. En este mismo rubro, en el plano federal, 14 de los 24 penales carecen de este tipo de programas. Los tres rubros que mencioné previamente son problemas que se han venido arrastrando a lo largo de sexenios anteriores, es cierto, pero también lo es que se trata de asuntos ante los cuales los gobiernos federal y estatales deben ocuparse para garantizar la reinserción social y un buen régimen penitenciario. Ahora bien, en relación a las problemáticas que se suman a los previamente mencionados, derivado de la contingencia que vivimos, se encuentra el control de brotes dentro de las cárceles sin capacidad de lograrlo. Todo un desafío. El pasado 15 de abril, las autoridades sanitarias reconocieron la detección de 2 brotes en penales de Yucatán y el Estado de México. En relación a esto, se debe tomar en cuenta la diversidad de la capacidad institucional de los centros penitenciarios. Por ejemplo, dentro del Diagnóstico Nacional Penitenciario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que entre otras cosas mide los rubros de los cuales hablé previamente, los penales del Estado de México son evaluados con un promedio general de 6.2 sobre 10 posibles, pero 5 de sus 12 centros penitenciarios obtienen puntajes menores a 6, mientras que Yucatán tiene un promedio general de 6.8, pero todos obtienen calificación aprobatoria, lo cual básicamente quiere decir que hay penales en entidades federativas con mayor capacidad para hacer frente al COVID, como sería el caso de Yucatán, frente a penales en entidades federativas donde es menor esa capacidad, tal como el Estado de México. Y es que las deficiencias en torno a la sobrepoblación y el hacinamiento, las malas condiciones en la infraestructura e higiene en áreas médicas, así como la falta de atención a internos con requerimientos específicos, tal como las personas adultas mayores, sin duda son un grave riesgo que debe tomarse en cuenta en la actual coyuntura. No atenderlo puntualmente podría generar graves problemas según la entidad y sus capacidades. Tomando en cuenta lo anterior, vale la pena que nos cuestionemos cómo podríamos acercarnos y apoyar a sectores en condiciones de vulnerabilidad en la presente coyuntura, en concreto la población penitenciaria. Como ciudadanos podemos hacer varias cuestiones. Primero, una mayor exigencia a los gobiernos federal y estatales en el mejoramiento del funcionamiento de los penales. Los gobiernos pueden hacer mucho en este momento. Por ejemplo, elaborar planes de acción dependiendo del penal y sus propias capacidades. De igual forma, implementar y brindar información clara sobre los protocolos y mecanismos encaminados a la protección de la salud y la vida al interior de los penales. Además, proporcionar información y certeza a la población penitenciaria, pero también a sus familias. Asegurar los insumos y la capacitación al personal que labora en los penales para hacer frente al COVID-19. Segundo, debemos seguir impulsando un cambio real en la estrategia de seguridad, apelando a que la prevención sea un componente neurálgico y en el largo plazo. De igual forma, podemos pugnar por el funcionamiento real
de figuras como el resarcimiento y la reparación del daño, para evitar que las cárceles estén sobrepobladas y hacinadas por personas que no tendrían que estar ahí. Tercero, mirar con el cristal de los derechos humanos, lejos del estigma y la discriminación, acciones como la recientemente aprobada Ley de Amnistía, que entró en vigor el pasado 23 de abril y que podría beneficiar a más de 6,000 personas que no incurrieron en delitos graves. Por ejemplo, en el caso del aborto, que algunas legislaciones estatales condenan, pero también a personas que pertenecen a pueblos indígenas y en cuyo proceso no contaron con intérpretes o defensores con conocimiento de su lengua y cultura. Algo similar ocurre con las acciones de preliberación que se están llevando a cabo en penales estatales, principalmente a población vulnerable al COVID. En ambos casos, no perdamos de vista que se trata de la liberación de personas atendiendo motivos humanitarios. Cuarto y último, acercarse y apoyar organizaciones de la sociedad civil cuyo fin es el apoyo y contención de grupos específicos. Por ejemplo, las y los niños que nacieron y viven dentro de un penal. Actualmente se calcula que existen 800 niñas y niños que nacieron y vivirán en una prisión hasta la edad de 6 años. Existen asociaciones civiles como Reinserta a un Mexicano, con presencia en la Ciudad de México, Monterrey y el Estado de México, que acercan productos de higiene, medicinas básicas, leche, vitaminas o agua a los infantes a través del apadrinamiento del ciudadano. Además, es una asociación que apoya a personas de escasos recursos encarceladas injustamente, al igual que organizaciones como Renace, Solidaridad y Justicia o Reintegra. He ahí algunos canales para hacer llegar el apoyo. Con esto cierro, no sin antes invitarles a pensar que todas y todos podemos hacer algo desde nuestra trinchera. Actuemos de forma empática y solidaria. Muchísimas gracias.